18:09, muy buenas tardes, arrancamos un nuevo espacio de rotativo 5D, 26 grados actualmente la temperatura en este lunes 4 de julio, estamos arrancando oficialmente el séptimo mes del 2022 y nosotros como siempre cargados de información para compartir con todos ustedes del otro lado. La noticia de lo que pasa acá en el país, en la región y en el mundo, los principales indicadores, las cotizaciones de los commodities para poder tener en cuenta en el momento de tomar decisiones de vital importancia en el rubro donde hoy usted se esté desempeñando. Y como siempre lo hacemos también un repaso importante de cómo está el campo, cómo está atravesando el campo luego de este último año devastador a nivel histórico, uno de los peores años, si no el peor de la historia que ha tenido el campo en términos de doble fenómeno de la niña que ha impactado, ha hecho que los rendimientos caigan por el suelo, los productores teniendo que refinanciar deudas, buscar estrategias. Por suerte la safriña está dando otros aires de renovación y un tanto de esperanza para el grueso en general, pero por supuesto no va a ser suficiente para paliar el impacto de la zafra principal pasada y también las estrategias van a tener que delinearse a partir de ahora de forma diferente para tratar de compensar un poco esa balanza negativa en torno a deudas y contratos incumplidos o cumplidos parcialmente, sin mencionar siquiera el conflicto externo, el bélico, que está impactando en cuanto a movilidad, transporte, la logística, precio de combustible, fertilizantes y todos estos indicadores que terminan repercutiendo otra vez a nivel país. Por ende, es tan importante hacer el seguimiento correspondiente. En esta tarde tenemos con nosotros un invitado de primer nivel a quien le agradecemos por su valioso tiempo. Él es coordinador nacional de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Edgar Mayereyer con nosotros. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes a las órdenes. Saludos cordiales. Gracias. Ingeniero, ¿cómo estamos trabajando actualmente con los gremios productivos y cómo se encuentran los cultivos de safriña? En realidad, muy contento por el último recorrido que hicimos la semana pasada, especialmente en la zona de Itapú, Alto Paraná, parte de Caguazú. El miércoles estamos saliendo para la zona de San Pedro, Canindeyú. El trigo está en condiciones óptimas, eso es algo que hacía mucho tiempo no se veía. Muy buena producción, muy buen crecimiento, muy buen desarrollo. Por otro lado, lo referente, ya lo mencionaste, el tema de la safriña. Se estima prácticamente, según los números, duplicar quizás lo que el año pasado se produjo. Y por otro lado, también la soja safriña que está teniendo una muy buena perspectiva. No solamente eso, sino también los otros rubros de la agricultura familiar y de lo que es el sector hortifrutícola que está ya en proceso de muy avanzado. Y estamos saliendo en este momento a hacer un recorrido, reitero, para primero levantar esa información tan vital para toma de decisiones. Sabemos que a partir de julio, agosto ya empiezan las adquisiciones de fertilizantes, una serie de cosas. Por lo tanto, hay que ir preparando el ambiente. Lógicamente, estos días de sol, estos días de temperaturas bastante agradables, están ayudando mucho a que efectivamente se consolide la producción, especialmente de la safriña. Ingeniero, las heladas pasadas que tuvimos hace un par de semanas, ¿impactaron o no? ¿O fue más que nada para aquellos que iniciaron de forma temprana los cultivos? En realidad, las heladas que tuvimos, heladas agrometeorológicas en su gran mayoría, impactaron más en aquellos que sembraron el maíz un poco tarde, porque los que sembraron en una época mucho más avanzada, más temprana, prácticamente ya estaban a cosecha, por lo tanto el impacto de las bajas temperaturas no hace ningún efecto. Sí, aquellos que sembraron un poco más tarde, pero vimos que en realidad el impacto no fue tanto. Nosotros la verdad de las cosas temíamos de que hubiese sido algo más grave. Sin embargo, estamos hablando de un 10, un 15% de impacto de daños. Todavía no estamos hablando de pérdidas, por lo que hay posibilidad de recuperación. Y también lo mismo pasó con la caña de azúcar. La chía, que era un producto que estábamos preocupados porque estaba en época de floración, no tuvo tanto problema con esas bajas térmicas. Entonces, de aquí en más, es ganancia. Claramente. Ingeniero, viendo un poco informes anteriores de no a este sistema internacional de meteorología, remarcaban un punto de que el riesgo actual sería el exceso de humedad o el exceso de agua en los suelos. ¿Esto puede afectar a los cultivos en esta etapa o es un peligro del cual no podemos estar atentos?
Bueno, en realidad cuando hablamos hay que entender también dos sistemas que tenemos nosotros de producción. El que trabaja en siembra directa o con el suelo cubierto en forma permanente, garantiza por un lado la humedad y la temperatura adecuada para, la siembra, el desarrollo y crecimiento de cultivos, etcétera. Y por otro lado, aquel que se arriesga a tumbar el suelo, sí corre el riesgo, por un lado, de que por más que tengamos buena lluvia, puede haber un problema de exceso de evaporación. Entonces, eso sí puede generar un problema. Pero cuando hablamos de excesos de agua, sí puede ser un problema a medida que avancemos en la siembra. No ahora, por lo que estamos bastante bien. También recordar, por otro lado, que el trigo no necesita mucha agua para poder terminar su ciclo. Con 400 milímetros más o menos en promedio, él está bien. Tuvo ya temperaturas bajas que le ayudaron bastante. Entonces, a partir de ahora, el riesgo mayor que nosotros estamos viendo, por lo menos desde la unidad de riesgos, son las heladas tardías, que quizás puedan tener un impacto un poco más fuerte a posterior. Todavía estamos con la niña. Y también el otro detalle no menor es que el suelo todavía está un poco frío, si es que continúan estas bajas térmicas pronosticadas, y eso puede atrasar un poco la siembra en algunas zonas. Pero como te digo, eso es a futuro, por lo tanto, no podemos todavía decir que estamos en serio riesgo. Sí hay que ir previendo esa situación. En cuanto al sector frutícola que mencionaba hace un instante, este riesgo de bajas temperaturas me imagino que impacta en mayor medida. Por supuesto, es la zona, o sea, es la producción más vulnerable. Normalmente el pequeño productor o el que hace una horticultura incluso tecnificada, si no maneja bien el sistema de invernadero, un mal manejo de riego, muchas veces ocurre ese tipo de accidentes, llamémoslo así, y genera inconvenientes. Sin embargo, en los últimos tiempos yo creo que el productor ha ido evolucionando. Reitero, ahora estamos saliendo en dos proyectos grandes con apoyo de FAO. Estamos saliendo en Cazapá y en San Pedro. Estamos generando una suerte de ayuda por el tema, primero por la sequía y por otro lado ya previendo los cultivos de verano. Y también un detalle que quería mencionar aprovechando todo esto es que estamos trabajando en una aplicación, una herramienta muy importante que va a ser el de que los técnicos de campo tengan una herramienta que permita evaluar daños y pérdidas prácticamente en tiempo real. A través de una tablet, no hay necesidad que esté conectado a internet porque llega eso a la oficina y automáticamente se carga, eso está en proceso, lo estamos probando ya en 2 departamentos y yo creo que en poco tiempo más a nivel país lo vamos a tener. Y por otro lado, consolidar las mesas técnicas aeroclimáticas, que ya lo tenemos instalado en Itapúa, en Misiones, y ahora estamos migrando a Ñembucú, Castapá y San Pedro. Esta tecnología, ingeniero, casi inmediata, me imagino que va a ayudar a sanar muchos problemas de fondo. Supuesto, porque no solamente va a estar discriminando daños y discriminando pérdidas, porque son conceptos diferentes, sino lo que le estamos queriendo agregar ahora es ya el cálculo de costo. O sea, 1000 plantas de tomate con un costo de producción de 100, cuánto fue el daño y cuánto fue la pérdida. Entonces ya tengo el número real y si hay necesidad de disparar un seguro, de disparar una ayuda, un subsidio, lo que sea, yo ya tengo los números reales y los productores reales. O sea, eso es para nosotros fundamental. ¿La información, ingeniero, va a quedar exclusivamente para manejo interno o en algún momento se va a poder disponer de esos datos? La institución, por supuesto, pero son datos libres que van a estar a disposición de todos para que puedan acceder a tener la información. Porque seguramente los que manejan la parte administrativa tendrán sus propias formas de manejo, pero la cantidad de productores, las pérdidas, los montos, son datos públicos, o sea, eso no hay ningún problema en eso. Eso es importante saber para hacer el seguimiento correspondiente, estar al tanto de cómo el campo se va comportando con cada evento agroclimático. Ingeniero, hablábamos de safriña también hace un momento y los buenos márgenes. Estos números, estos volúmenes de rendimiento, tanto en la soja como en el maíz, ¿podrían compensar en medida alguna el impacto por la campaña anterior? En realidad, en la campaña pasada de soja tuvimos promedio de 900.000 kilos, o sea, ahora estamos hablando de 1.800, 2.000 quizás en algunas zonas.
No compensa, pero va a permitir que el productor siga en pie, va a tener semilla suficiente como para poder nuevamente no invertir ya en ese rubro de costo, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que no va a llegar, por supuesto, nunca a cubrir una proyección de 2.800 a 3.000 kilos por hectárea en zafra. Estamos hablando de safriña, 1.800 kilos más 900, o sea, no llegan, no dan los números. Pero reitero, existen condiciones de que el productor siga en pie, siga trabajando. Lo que sí también hay que recordar es que estamos todavía con pronósticos de una niña hasta diciembre, o sea, tenemos todavía probabilidad que ocurra esto hasta fin de año. No quizás diciembre, pero hasta fin de año. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y tomar, reitero, las precauciones necesarias como para que podamos enfrentar esta situación. Es justamente lo que menciona. Referentes y ese rendimiento bajo que, bueno, más allá de no llegar a compensar o paliar en gran medida, va a ser un pequeño oxígeno para ese productor que está tratando de lidiar con las deudas, inclusive proyectándose ya a la siguiente zafra, que por el momento, si el clima acompaña, también está pintando en buenos términos, ingeniero, la siguiente zafra. Así mismo, no solamente el clima, sino también los precios. Yo creo que eso hay que tener en cuenta. Muchas veces cuando hay poco rendimiento, el rendimiento no es tan bueno, se compensa con un buen precio, como está pasando ahora mismo. Tenemos buen rendimiento de maíz y buen precio, o sea, eso es espectacular. Pero no todas las veces se dan esas condiciones. Sin embargo, reitero, hay mucho optimismo a partir de ahora. Nosotros hemos recibido informes de que una tercera niña se ha dado en 50 años, que como 2 veces, en 50, 60 años. La tercera niña normalmente ya es más débil, o sea que ya no tiene ese impacto que pudiera tener los 2 primeros. Por lo tanto, el optimismo es bastante moderado, pero optimismo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando ya de empezar a hablar de problemas antes de que empiece la situación a ser trabajada. Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental. Y no solamente el gran productor o el mediano productor, el pequeño productor también está entrando mucho con cáñamo, está entrando mucho con sésamo, los precios también. Por lo tanto, yo creo que eso ayuda. Te digo más, en la zona de San Pedro, la zona de Caguazú, la mandioca está teniendo unos precios bastante buenos, por lo tanto la gente ahora vuelve un poco a decir, bueno, este es algo que yo puedo hacerlo sin mucha inversión y con un buen costo, entonces con un buen precio, por lo tanto puedo trabajar. Eso es Por interesante. supuesto que los productores tengan alternativas fijas a las cuales recurrir en el caso de que el escenario principal sea un poco más desalentador. Y en cuanto a las variedades, ingeniero, tengo entendido que el INVIO, el IPTA y muchos organismos trabajan constantemente para buscar tecnológicamente o biotecnológicamente las variedades que mejor se adapten a las condiciones agroclimáticas. Por supuesto, a nivel local y a nivel regional y a nivel internacional, sabemos que existen toda una serie de trabajos donde se buscan, por ejemplo, variedades que resistan un poco más al estrés térmico, al estrés hídrico, a los excesos. Entonces, eso también genera una suerte de que una competencia sana, en el sentido de que cada vez estamos teniendo mejores variedades, mucho más rendidoras. Por lo tanto, la inversión que uno puede hacer le va a redituar más en producción y en rendimiento, o por lo menos asegurar la producción, considerando todos estos eventos con el tema del cambio y la variabilidad climática. No nos olvidemos otro rubro importante, el arroz, que tenemos nosotros ahora. Hemos crecido en arroz, estamos exportando arroz, por lo tanto es fundamental darle ese protagonismo y que efectivamente el recurso hídrico sea utilizado para la producción como tiene que ser. Es así categóricamente. Muchos rubros que dan mucho de qué hablar en los últimos años con avances tecnológicos importantísimos que van a permitir no solamente mayores inversiones, sino contar con mayor trazabilidad en estos segmentos más allá de los eventos agroclimáticos puntuales que se dan en el Paraguay. Ingeniero, ¿cuál es la agenda en lo que resta de este 2022? Bueno, en realidad tenemos bastante cargadito. Estamos trabajando a nivel, o sea, después de la pandemia paró un poco todo eso. Ahora estamos retomando, estamos saliendo mucho al campo para ver efectivamente, levantar la información. Hay mucha gente que está todavía un poco trancada, todavía no avanza,
queremos ir a ellos, ver un poco cómo podemos ayudarlos desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos y lógicamente con proyectos de la Dirección de Extensión Agraria, más el proyecto PIMA, que es el que trabaja con la parte de comercialización, para mí me parece interesante de que podamos aunar esos esfuerzos y ya lo estamos haciendo y existen grandes posibilidades de que realmente la gente se consolide ya con una comercialización, o sea, dejar de ser la agricultura ya upirandema, o sea, no solamente para consumo, sino que le dé ese valor agregado para que efectivamente tenga los recursos para seguir escalando, ¿verdad? O sea, eso es algo importantísimo y que la juventud, la gente joven se involucre más en el campo, porque eso sí es una realidad que lo hemos estado discutiendo y que ustedes saben muy bien. El campo ha envejecido, por lo tanto hay que ir renovando, pero para eso hay que darle condiciones y hay que darle atractivo a la gente joven para que se mantengan las comunidades. Claro, en el caso... Jóvenes que migran del campo, retenerlos y en el otro caso, bueno, invitarlos inclusive a que puedan acercarse a explotar mejor estos recursos que tenemos en abundancia y que por supuesto pueden ayudar a que el Paraguay se reposicione en un lugar donde, bueno, muchas veces estuvo en lo alto. Pero hay que darle, como reitero, hay que darles atractivo. Nosotros ahora estamos trabajando con una propuesta, por ejemplo, en las escuelas agrícolas, que tienen una cobertura nacional, formar ahí bomberos forestales, por ejemplo, que ayuden, o sea, que los mismos alumnos reciban esa formación y que sean punta de lanza cuando empezamos a tener esos inconvenientes. Pero lastimosamente eso va a seguir, no podemos evitarlo y muchas veces el cuerpo de bomberos de las diferentes comunidades o los cuerpos de bomberos de las diferentes comunidades no dan abasto. Sin embargo, si yo tengo un grupo de gente formado en una institución pública como una escuela agrícola, evidentemente la posibilidad de apoyo va a ser mucho mayor. Entonces, la idea es un poco darle ese tipo de enseñanza, ese tipo de estímulo para que efectivamente ellos vayan creando y generando las mismas condiciones para que se queden ahí con su familia. Indefectiblemente. Ingeniero, redondeando un poquito, agradeciendo. Nos brindan esta tarde. Volviendo a la cuestión de los precios internacionales, mencionaba que es un momento ideal para muchos commodities, pero en algunos casos como la soja puntualmente en los últimos 2 o 3 días vemos un pequeño descenso, está volviendo a bajar de los 600. Me imagino que los productores deberían de aprovechar rápidamente la coyuntura con un pantallazo de ahora antes de que los precios caigan. Por supuesto, hay gente muy buena en eso. Evidentemente hay personas que tienen la habilidad de poder en el momento exacto vender. Yo me acuerdo cuando empezábamos a trabajar con el tema del seguro, eso era algo que se veía, que los productores son muy hábiles y ellos, ¿cómo te voy a decir? Manejan la temperatura del precio. Manejan la temperatura del precio, entonces ellos saben y manejan esa información. Y por otro lado, el informe que tiene Capeco, que tiene Envío y otras instituciones que ayudan, recomiendan. O sea, ellos están más en el día a día, por supuesto, como para que le puedan apoyar a sus productores. Pero hay que vender en el mejor momento. Categóricamente hay que buscar mejores ofertas en torno a lo que el mercado internacional está poniendo de referencia en la actualidad. Ingeniero, más que nada agradecerle por este espacio importantísimo, ese pantallazo a grandes rasgos que nos da eventualmente y esa predisposición para con nosotros. Desearle muchos éxitos y como yo siempre lo digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, por favor, estamos a las órdenes. Tenemos siempre la posibilidad de poder comunicarnos. Gracias a ustedes, llegamos a mucha gente también. Y bueno, en lo que podamos nosotros estar ayudando, estamos ahí. Muchas gracias por la posibilidad de comunicarme con ustedes y con la gente. Muy amables. Gracias, ingeniero. Un gran saludo. Bien, con esto, señora, señor, llegamos al final de este espacio informativo. Son las 18:28. Con esto tenemos que despedirnos, pero será hasta más tarde con más información aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.